Visión hablamos en esta mañana como segundo invitado con el diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. El economista Jesús Farías nos acompaña esta mañana en el estudio. Diputado, tiempo sin visitarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando pase el tiempo no es por mí, siempre estoy activado aquí. Bueno, para nosotros siempre es un gusto hablar de los temas, sobre todo que le interesan a la población, el tema económico que es tan central en este momento. ¿Cómo evalúa el cierre del 2022 y las expectativas para el 2023 desde la comisión que usted preside? Bueno, sigue siendo el tema número uno de la agenda política nacional. El presidente de la República estuvo en la Asamblea Nacional, dio su alocución al país y creo que es un balance objetivo y además de objetivo optimista de cara al futuro. En primer lugar, avances significativos en materia económica. A pesar del bloqueo, yo voy a hablar del bloqueo más adelante, a pesar del bloqueo económico, que de la manera más criminal se le aplica a nuestro país, son 900 medidas, ni una de ellas legal, ni una sola. Sin embargo, los Estados Unidos lo aplica para que nosotros estemos desconectados del mundo y con la mayor presión, como ellos de una manera cínica lo dicen, absolutamente cínica, le estamos aplicando la mayor presión para tumbar a un gobierno. Y bueno, a pesar de eso, de esa presión, para que no podamos producir y exportar petróleo, producir y exportar oro, importar alimentos, importar medicamentos, tener nuestros activos. ¿Tú sabes cuántos activos tenemos nosotros congelados fuera del país? ¿Cuánto? Más de 30.000 millones de dólares, solamente los activos, que son nuestros de la República. No los podemos tocar porque están incautados. ¿Y tú sabes a cuánto asciende el costo del bloqueo económico en los últimos 8 años contra el país? Más de 200.000 millones de dólares. Son cifras oficiales, cifras emitidas por el presidente de la República. Cualquiera podrá decir, esto no es tanto aquí, esto es un poquito menos acá, pero la dimensión del impacto económico es gigantesca, es colosal. Y a pesar de ello, nuestra economía fue la que más creció en toda la región y una de las de mayor crecimiento en todo el continente. ¿Gracias a qué es eso? Número uno, a la organización y el compromiso de los trabajadores, la inversión que se ha reanimado en el sector empresarial privado, la coherencia de las políticas económicas y sobre todo la estabilidad política que hemos logrado. Aquí se trató de desatar una guerra civil. Nosotros atajamos eso, revertimos eso, derrotamos a las fuerzas que promovían esa política y eso nos permitió a nosotros ocuparnos de lleno con el tema económico y ese escenario es el que es el que nos permite ver con optimismo este año 2023 que está naciendo, aunado a un escenario internacional bien positivo para el país. Cambia la geopolítica latinoamericana y caribeña, gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, gobiernos populares entran a ejercer sus funciones y eso es bueno para nosotros porque rompe la política de bloqueo diplomático que estableció el gobierno norteamericano contra nosotros. De tal manera que los graves problemas que tuvimos en el pasado lo estamos solventando, lo vamos superando, enormes desafíos para garantizar la paz en el país los hemos superado y ahora seguimos concretando avances en el ámbito social. ¿Sobre qué base? Sobre la base que estamos cimentando de una economía cada vez más sólida, más fortalecida, que nace de las cenizas prácticamente. ¿Saben cuánto fue la depresión económica producto de este bloqueo tan criminal? Perdimos el 65% del aparato productivo, 65% desde el año 2017. 2016 fue producto de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Bueno, es casi un hecho heroico que todavía estemos en paz, todavía estemos conviviendo de manera pacífica, todavía estemos en democracia, no haya una guerra, no haya un caos y el país esté encauzado a solucionar graves problemas que tienen su causa allí, no en razones económicas, sino en temas de naturaleza geopolítica. Presentaba 28 leyes como parte del Plan Legislativo 2023, algunas enfocadas principalmente en el tema económico y otras en los temas sociales. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer esa Asamblea este año? Por supuesto el tema económico como eje central, pero además otros temas que atender. Sin lugar a dudas, la Asamblea Nacional está enfocado
en las tareas más importantes del desarrollo nacional y de la gente, lo que la gente aspira, donde haya mejoras, donde haya cambios. El tema salarial es un tema de excepcional importancia. El tema de la producción. ¿Lo considera el tema salarial una deuda con el pueblo venezolano? Mira, el tema salarial es algo muy crítico. Aquí no está en discusión si los salarios son bajos o son altos. Es obvio que los salarios no son suficientes para la población, pero limitarte a decir eso, por supuesto, es una chapucería espantosa. No, tú tienes que todos analizar la coincidimos situación. en que es así, por supuesto. Tú tienes que coincidir, tú tienes que analizar la situación. ¿Cómo vas tú a resolver el problema salarial si ni siquiera sabes cuál es la causa de eso? Es bien cínico venir a algún lugar o en cualquier escenario y decir, no, los salarios son bajos. Hay un responsable y es el gobierno. El gobierno fue el que propuso que los salarios se desplomaran, así mismo le voy a decir. Tuvimos los mejores salarios de América Latina y el Caribe. Con la revolución, no fue con el punto fijo, fue la revolución la que reivindicó el salario. El gobierno fue el que hizo que las políticas, que los salarios se desplomaran, o las políticas o los errores que se pudieron haber cometido, y siempre se cometen errores, por cierto, en política, en materia de gestión pública. ¿Fue la política económica lo que ocasionó eso? ¿O quizá fue la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales por 7 años lo que ocasionó que los salarios se redujeron? ¿No fue eso? O quizás de todo un poco también, no fue eso. Un poco no fue bloqueo, eso. un poco. Cuando tú tienes una bodeguita y tú tienes 3 empleados en esa bodeguita y les pagas a esos 3 empleados con lo que tú vendes y se pone un malandro en la puerta de la bodeguita, impide que vayan a comprar cualquier cosa, ni siquiera un refresco allí, ¿qué va a pasar? ¿Tú vas a tener ingresos para pagarle a esos 3 empleados? Por supuesto que no. Bueno, eso fue lo que ocurrió en el país. Una gran potencia imperial se obsesionó con un gobierno, lo quiso exterminar y no vio otra fórmula mejor para ellos, a pesar de lo inhumano y criminal, que cerrando todas las posibilidades para su desarrollo. Esto no lo digo yo, esto lo dicen ellos mismos. Es una situación tan cínica, te lo repito, tan cínica de los que vienen a atribuirle la responsabilidad al gobierno por el tema de los salarios. ¿Qué haríamos nosotros si tuviésemos los 30.000 millones de dólares que nos tienen confiscados fuera del país? ¿Qué haríamos? Bueno, por supuesto que lo invertiríamos en el tema social, en el tema de infraestructura, de los servicios públicos, como lo hicimos en el pasado. Le preguntaba ¿Qué haríamos nosotros si no hubiésemos tenido el costo gigantesco de más de 200.000 millones de dólares? Costo económico nada más. No podíamos importar alimentos, no podíamos importar vacunas, no hay medicamentos, no podíamos importar insumos. PDVSA se quedó desconectada. Una empresa global como PDVSA, desconectada de todo. Las empresas que estaban aquí salieron ahuyentadas por las amenazas que le establecían. Ahora es que está volviendo Chevron, ha mandado 2 barquitos de crudo después de 5 años. Entonces ahí es donde tú ves, como, si tú quieres solucionar un problema, tú tienes que hacer un diagnóstico del problema. Tú no puedes lanzar un poco de flecha de la manera más aventurera. A un dirigente de los trabajadores de PDVSA que estuvo con nosotros aquí, afecto al chavismo, por supuesto, y defendió y explicó sus causas. Y le preguntaba, bueno, el presidente le ha pedido, y los dirigentes le han pedido al pueblo resistir por la patria y comprender el problema, como usted dice. Entendemos que hay varias razones que llegaron a este punto. Pero para el pueblo venezolano que quizá, digamos, no se identifica con ninguno de los sectores políticos, que sabemos que es un importante sector de la población que dice, mira, no creo en el chavismo, pero tampoco creo en el tipo de oposición que tenemos, pero que quiere soluciones. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar el pueblo venezolano para ver soluciones? Estas generaciones jóvenes que se hicieron profesionales y que están ganando una miseria, que los salarios se han desplomado, que no pueden ahorrar, que no pueden comprar, que no pueden hacer una familia, que no pueden invertir, a grosso modo, con las excepciones que hay, por supuesto. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar como pueblo venezolano para que se pueda recomponer esa situación? Bueno, te faltó decir los que viven mal, los que no tienen vivienda, los que no tienen salario suficiente y los que están sufriendo los embates de bloqueo. Tienes que abrir la compada, tienes que un poquito abrir la mente, no solamente ver los efectos. Sobre todo ustedes los periodistas, creo que les han enseñado, yo doy clase, ¿no? Pero podría, mi pregunta entonces, a ver, bueno, no solamente duraría efectos, más, sino también. Mi pregunta duraría 3 minutos. Las preguntas pueden durar lo que quieran, las preguntas tienen que ser muy objetivas. En todo caso, yo diría lo siguiente. Gente que no cree ni en el uno ni en el otro. Esa población joven, apenas en el año 2012, 2013, vivía en los más altos niveles de vida.
estándar de calidad de vida de toda la región latinoamericana y caribeña. No había ni un solo país que estuviese mejor que nosotros en lo que llamaban las metas del milenio. La natalidad, la expectativa de vida, el servicio de agua, el servicio de luz, la educación, la salud, los ingresos. Ni un solo país se lo ofreció. Fue la revolución bolivariana. Tú dices, bueno, ¿cuánto tienen que esperar ellos? Yo te voy a decir una cosa. Si la población percibiera realmente que el responsable de esta situación es el gobierno, mira, con esta situación que estamos viviendo nosotros en el país, desde el punto de vista material y social, aquí hubiese un caos. Y quizás más que un caos, una guerra, para derrocar a un responsable que de la manera como tratan de venderlo, más inepta, no resuelve los problemas más lógicos del país. ¿Qué ha pasado? Que los que están promoviendo una salida de esa naturaleza para poner fin a una dictadura y a una situación desastrosa desde el punto de vista social son los responsables directos de esta catástrofe, porque fueron los promotores de un bloqueo que es la causa fundamental de esta situación. Y como no creen en esos voceros y como no creen en esos actores que están absolutamente desacreditados para hablarle al pueblo y para pedirle apoyo al pueblo y para ponerse al frente del pueblo, porque no creen en ellos, porque ven la realidad, por lo menos con cierta claridad, en ese sentido no lo siguen. Claro, no pero las siguen. Y pueden exigencias, estar, y tú me preguntas a mí, las exigencias de las manifestaciones no eran en Estados Unidos. ¿usted está de acuerdo con la situación con los niveles salariales del país? Bueno, por supuesto que no. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? El problema es cómo lo vamos a solucionar. Tú hiciste una pregunta, ¿cuánto tienen que esperar? Aquí surgió un escenario para el país que puede tener dos caracterizaciones. En primer lugar, la paz nacional. Logramos estabilizar y tranquilizar la paz. Desactivar las fuerzas que apuntaban a una guerra entre venezolanos. Y en lo internacional se fue gestando una crisis energética, producto de la aventura de los Estados Unidos y de la OTAN en Ucrania y de todas las agresiones contra Rusia. Imagínate bloquear a un país como Rusia, entre los tres principales productores y exportadores de gas y de petróleo en el mundo. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser una gigantesca crisis energética. Ahora Venezuela, que no podía producir petróleo porque se lo prohibían los Estados Unidos y amenazaban a todo el planeta que se acercara a la industria petrolera nacional, ahora para los Estados Unidos, Venezuela, que era víctima de esa política, sí es un interlocutor interesante. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? La situación que ellos mismos Diputado, tenemos que hacer una pausa. Entonces, para finalizar, esa situación se proyecta en términos muy positivos, aunados a la situación nacional, para que en el próximo trimestre